Funcionarios del Banco Central de Reserva presentaron el informe denominado Reporte de Inflación Junio 2016, Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas 2016 al 2018. Entonces, bueno, claro, naturalmente todo este ejercicio, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, justamente explicar lo que hace el Banco Central de Reserva. Para poder explicar lo que hace el Banco Central de Reserva en términos de medidas de política monetaria y cambiaria, tenemos que un poco situarnos en un contexto económico mundial. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es analizar el entorno internacional. Naturalmente, la economía peruana viene siendo siempre muy influenciada por la evolución de economías grandes, de regiones grandes, porque claro, son básicamente nuestros socios comerciales, muchos de ellos. Entonces, en lo que es la economía mundial o la economía global, claro, nosotros sabemos que hacia el 2009 hubo una crisis financiera internacional que hizo que en todo caso el crecimiento de la economía mundial en el año 2009 sea cercano a cero. Y que claro, luego después eso se recuperó a tasas de 5,5%, inclusive al año siguiente las tasas eran por encima del 4% hasta hace unos años, 3,4%, y bueno, el último año ha salido 3,1%, ¿no? Digamos, un crecimiento positivo, pero un poco menor a lo que se observaba unos años antes, luego de superar la crisis financiera. ¿Quiénes componen este crecimiento mundial? Básicamente está Estados Unidos, está Europa, va a estar también el caso de Asia, y bueno, nos vamos a enfocar en nuestros socios comerciales y también América Latina. Entonces, el principal componente que nosotros analizamos de la economía mundial hacia el año 2009, y que claro, luego de eso tuvo una pequeña recuperación, las tasas de crecimiento del PBI de Estados Unidos son de alrededor del 2%, y es un poco lo que estamos proyectando para los próximos años. 2016, 17 y 18, 2%. Esto es quizá un poquito más bajo de lo que salía en el reporte de inflación de marzo. En el reporte de inflación de marzo habíamos puesto que esta tasa de crecimiento de Estados Unidos era un poquito más alta, 2.2, 2.3, y ¿esto qué implica, no? Que en todo caso, finalmente, las autoridades públicas de ese país, claro, van a decidir la política monetaria, van a decidir la política fiscal en función a esa proyección de crecimiento. Hacia diciembre del año pasado, hacia marzo, pensaban que el crecimiento iba a ser un poquito mayor. En función a eso, el Banco Central de ese país, la Reserva Federal, estaba proyectando que su tasa de interés iba a subir un poco más rápido. ¿En qué nos impacta que la tasa de interés de Estados Unidos pueda subir más rápido? En que, claro, finalmente comparamos la tasa de interés de Estados Unidos con la nuestra y es un poco lo que determina si el precio del dólar es más alto o es más bajo, ¿no? Entonces, esa proyección ahora se ha moderado. Un crecimiento quizá un poco menor, asociado al 2%, y eso estaría implicando que de repente la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir su tasa de interés quizá no tan rápido como lo había proyectado hacia diciembre o hacia marzo del año pasado. ¿De acuerdo? Las proyecciones del Banco Central de Estados Unidos, en todo caso, proyectan justamente lo que les estoy diciendo, un crecimiento de aproximadamente 2% para 2017-2018, y que también sería una suerte de crecimiento de largo plazo. Una tasa de inflación que ellos están esperando que vuelva al 2%, que es su meta de largo plazo. Como la inflación de Estados Unidos no está volviendo tan rápido a ese 2%, entonces ellos están viendo que no es necesario de repente subir esa tasa de interés tan rápido. Entonces, en alguna medida, eso es lo que está influenciando finalmente las expectativas de cómo va a poder ir creciendo la economía mundial, en este caso la economía de Estados Unidos. El expositor principal de esta actividad fue Fernando Pérez Forero, jefe del Departamento de Análisis de Coyuntura del Banco Central de Reserva del Perú. Si los volúmenes son más altos, naturalmente el valor de esas exportaciones debería ser más alto, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Que finalmente hacia 2017 y 2018 ese déficit comercial que teníamos, que es que las importaciones son mayores que las exportaciones, ese déficit comercial se va a venir cerrando en los próximos años. Hacia 2017 y 2018 es un poco el escenario que se está proyectando en este reporte de inflación. Básicamente, impulsado por lo que son las exportaciones por el lado tradicional. Las exportaciones del lado tradicional son el componente primario, ¿no? Y naturalmente la balanza comercial es la que va a impactar directamente en la balanza de pagos, que es un componente agregado
importante para justamente analizar la situación externa de la economía peruana. En este caso, lo que vemos es un déficit de cuenta corriente que incluye, aparte de la balanza comercial, incluye también la cuenta de capitales. Este déficit en cuenta corriente, que fue de 4,4 en el año 2015, se proyecta que va a ir disminuyéndose en los próximos años. 3,8 para este año, 3 para el próximo y 2,8 para el siguiente. Lo que se dice es que en todo caso, si es que hay un déficit en cuenta corriente, ¿cómo se puede financiar ese déficit? Con justamente estas líneas que están aquí, que son las entradas de capitales de mediano plazo, no capital de corto plazo, ojo. Acá yo enfatizo que es capital de mediano y de largo plazo. Mientras las entradas de capitales sean del mismo nivel o quizá un poco mayores de lo que es el déficit en cuenta corriente, se puede decir que ese déficit está financiado. Ahora, claro, hay detalles más, podemos ir a detalles un poco más específicos sobre lo que es la cuenta de capitales y cuenta financiera de largo plazo. En todo caso, lo único que se quiere enfatizar con esto es que los flujos de capitales de largo plazo se mantendrán estables en un entorno en donde hay mayor optimismo por la evolución de la economía peruana. Un entorno en donde finalmente más gente quiere invertir aquí en Perú. En todo caso, esto va a impulsar a que haya entradas de capitales, no de corto, sino de mediano y de largo plazo. La parte de la actividad económica del lado doméstico es un poco lo que nos interesa ahora, no solamente la parte externa. ¿Cómo fue el crecimiento del Perú en los últimos años? Claro, superando el bache de la crisis financiera internacional. Era importante ver la economía mundial, porque naturalmente no estamos aislados, ¿no? Estamos siendo influenciados bastante por esta evolución global. Este bache del año 2009 luego fue superado, porque justamente nos encontrábamos en el periodo de boom de commodities, en el periodo de mayor crecimiento de esos precios de commodities. Y claro, lo que les he venido comentando hace un momento es los 5 años de caída de precios de commodities, que vienen siendo 5 años de caída de términos de intercambio. Aún así y todo, claro, las tasas de crecimiento son positivas, pero claro, no son tan altas como las que se veían hasta 2013, ¿no? Hasta 2013 todavía podíamos ver tasas de alrededor del 6% o 5,9%. 2014 fue un bache bastante fuerte, ¿no? 2,4%. 2015 se recuperó hasta 3,3%, y ahora estamos proyectando lo que les puse en el cuadro de toda Latinoamérica, que estábamos en 4 y 4,6 para los próximos 2 años, ¿no? E inclusive como presentamos 2018, que también estaría en alrededor del 4,2%. Pero claro, nosotros también estimamos que el producto potencial, el crecimiento potencial en base a la capacidad que tiene el Perú hoy por hoy, es alrededor del 4%. Entonces es un poco lo que se refleja en esta proyección de aquí. Claro, uno de los componentes principales de ese impulso de crecimiento vendría por el lado del sector primario, ¿no? El sector primario por sí solo crecería en tasas por encima del 6%, alrededor de 7 o hasta 8% en el año 2017. Es un poco uno de los motores principales de nuestro crecimiento proyectado. Ahora, claro, si nosotros nos tuviéramos que preguntar cómo es que pasamos del 2,4, en todo caso, cómo es que pasamos, ya estaba pensando en el año anterior, ¿no? Cómo pasamos del 3,3, que fue el año 2015, hacia el 4%, que es lo que estamos proyectando el año 2016. ¿Cuáles serían los sectores? Ya es un poco, ya no vemos a nivel agregado, sino que vamos a tratar de desmembrar esto por sectores económicos. ¿Cuáles serían los sectores que principalmente contribuyen más a este mayor crecimiento? Serían en este caso los sectores primarios, tales como minería metálica principalmente, ¿no? Lo que también es importante es decir que los sectores no primarios, como en todo caso manufactura no primaria, construcción, también tendrían una contribución positiva, de forma tal que pasaríamos del 3,3 al 4,0 en los próximos, hacia este 2016, ¿no? Y una inversión de cobre entre 2014 y 2018, asociada principalmente a estos proyectos, ¿no? Los de Constanza, las Bambas, ampliación de Cerro Verde y también la expansión de Toquepala. Entonces, aquí inclusive tenemos el detalle, ¿no? Inclusive esto está en la página web del Banco Central, ustedes pueden ver el detalle por empresa de cuántas toneladas métricas va a producir cada uno. Entonces ustedes simplemente pueden ir a la página web del Banco Central y descargar también esta presentación, pues si les interesa algún detalle en particular. En todo caso,
Otros indicadores que también nos ayudan a ver que el crecimiento está siendo un poquito más acelerado con respecto al año pasado son estos de producción de electricidad y de despacho de cemento, ¿no? Con respecto al año pasado, la producción de electricidad tiene un crecimiento mucho más alto que estaría principalmente asociado al sector minero. El despacho de cemento también en los últimos trimestres ha empezado a mostrar tasas de crecimiento positivas con respecto a las tasas negativas del año pasado. También implicaría que por eso el crecimiento este año sería un poquito más alto que el año anterior. También estaría lo que es el lado de solamente la producción minera metálica, que tiene tasas de crecimiento inclusive por encima del 20%, y que eso es mucho mayor a lo que se veía, por ejemplo, en este año 2014 con tasas de crecimiento negativa, ¿no? Que una buena parte de esto es la producción de cobre, pero claro, no es el único componente. Si desagregamos, bueno, en nuestras, todos los que en algún momento pudimos ver una clase de macro bastante básica sobre cuáles eran los componentes de la demanda agregada, están lo que es el consumo doméstico, la inversión privada, y también está el gasto público. De otro lado está la demanda externa, que son las exportaciones e importaciones, ¿no? Este es el componente del PBI por gasto. En este caso, ¿qué estamos proyectando? Que en lo que es el PBI por gasto se tiene un crecimiento del consumo privado bastante sostenido, ¿no? Por encima del 3,5% para los próximos años. Lo que en todo caso se puede estar teniendo un crecimiento negativo para este año es la inversión privada, ¿no? -1 estamos poniendo para este año. Pero claro, esto se recuperaría para los próximos 2, y también por el lado de lo que es inversión pública. Aquí estaríamos teniendo un crecimiento de alrededor del 10% y por encima del 7% para el próximo año. Ahora, claro, luego voy a ir a la parte del detalle fiscal un poco más, de manera un poco más concreta. Solo sí quiero enfatizar que esta es una proyección conservadora, es una proyección pasiva, y que en todo caso, claro, nosotros no es que podemos proyectar cómo se va a ejecutar el gasto público hacia los próximos años, porque tampoco es que lo vaya a hacer el Banco Central, ¿no? Sino que nosotros tomamos un escenario más o menos conservador, porque a nosotros nos interesa proyectar la inflación, que es un poco el objetivo final de nuestra entidad. Entonces, en este caso, claro, las proyecciones que se están poniendo de gasto público, de inversión pública, sobre todo, en este reporte de inflación, consideran un escenario conservador, ¿no? Ya luego, en el momento en que ya se vaya a realizar el gasto público, ya sea a nivel nacional o regional o subnacional, eso se va a ir viendo en los próximos trimestres, pues, inclusive durante el primer y segundo año del nuevo gobierno. 13, o lo que les decía, lo que pasó desde marzo hasta ahora, esas expectativas menores de crecimiento de Estados Unidos hicieron que esto caiga, pero claro, estas intervenciones son con el fin de minimizar la volatilidad. Esta trayectoria son de fundamentales, que es justamente la diferencia entre la tasa de interés de nosotros versus la de Estados Unidos, así como algunos otros factores macro que pueden influenciar esto. Alguien podría decir, en todo caso, ¿cuánto es lo que ha vendido el Banco Central en el último periodo, de 2013 a 2016? Bueno, pero en todo caso, tendríamos que tomar en cuenta que en el 2012 también se compró algo similar, ¿no? Unos 13.000 millones se compraron en 2012, y entre 2013 y 2016 se han justamente venido vendiendo esos 13.000 millones. Entonces, no quiere decir que se haya utilizado las reservas que se tenían previas, sino que justamente se acumularon más reservas durante el periodo de boom de commodities. Según este reporte, la inflación no sube demasiado, pero las expectativas de crecimiento también son mínimas. Con respecto a las medidas de desdolarización, es básicamente un criterio en donde se pone que, por ejemplo, en este caso, como está mostrado aquí, hacia 2016 el saldo de crédito de moneda extranjera debería ser el 80% de lo que se tenía en septiembre de 2013, por ejemplo, ¿no? Si en el de septiembre de 2013 tenía 100.000 millones, hacia el año 2016 debería tener 80.000 millones, ¿no? Y todos los bancos tienen que, en todo caso, cumplir con ese criterio de 80%. Naturalmente, como tienen que rebajar su crédito en moneda extranjera, tienen que compensarlo con un mayor crecimiento del crédito en moneda nacional, ¿no? Ahora, lo que se ve aquí es que a nivel agregado ya esto está en alrededor del 70% hacia abril, pero lo que digo es que por banco eso podría ser un poco mayor o un poco menor, dependiendo de cada uno. Hay cierta heterogeneidad ahí. Entonces, por eso es que no se descarta que algún banco todavía esté por encima del 80%. Pero esa es la medida, básicamente. Hay que
tienes que rebajar tu crédito en moneda extranjera, tiene que ser el 80% de lo que era hace un tiempo. ¿Y cómo lo compensas? Con mayor crédito en moneda nacional. Esa es un poco la medida. Y se tiene, inclusive esto se ve para el caso de crédito total y también se ve para créditos vehiculares e hipotecarios, ¿no? Que inclusive se baja a 70%, ¿no? Desde 2013 hasta 2016. Entonces, esa es la medida en concreto. Y para eso, bueno, en la página del banco se ponen circulares, se ponen detalles adicionales, pero eso es básicamente en concreto la medida, ¿no? Que pretende reducir el saldo de crédito en moneda extranjera. A ver, con respecto a lo que es el Brexit, cuando nosotros mencionamos lo que es balance de riesgos o qué cosa podría afectar nuestra proyección en escenario base, es por ejemplo una mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales, ¿no? Claro, naturalmente impacta más, o bueno, ha impactado más, digamos por experiencia, movimientos en lo que son noticias por el lado de Estados Unidos más que del lado de Europa o de Gran Bretaña, ¿no? Ahora sí puede impactar, sí puede tener un impacto el tipo de cambio de la libra con el dólar, el impacto del dólar con la libra con el euro y cómo eso puede impactar al dólar y cómo eso puede impactar al dólar. Vemos como que efectos un poco más de tipo indirectos, ¿no? O lo que usted mencionó, lo que es tratados comerciales, por ejemplo, ¿no? Claro, Perú tiene tratados comerciales con la Unión Europea, pero no necesariamente con Gran Bretaña directamente, ¿no? Entonces ahí de repente va a haber un impacto sobre el lado de comercio exterior. Un poco difícil con la información que se tiene ahorita estimar ese impacto, ¿no? Pero sí puede haber una pequeña influencia por ese lado, ¿no? O inclusive, ¿no? Usted mencionó un efecto inclusive de segundo hasta tercer orden, que es las relaciones internacionales que tiene Gran Bretaña con otros países europeos y cómo eso puede impactar las relaciones de esos países europeos con Perú.